Segunda de Samuel, capítulo 20. Ocurrió que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, de Benjamín. Este tocó la corneta y dijo: Nosotros no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su morada, oh Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá siguieron fielmente a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar el palacio y las recluyó en una casa. Él las sustentó, pero nunca más se unió a ellas, sino que quedaron recluidas, viviendo como viudas hasta el día de su muerte. Después el rey dijo a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y tú preséntate también aquí. Amasa fue a convocar a Judá, pero se retrasó más del tiempo que le había sido señalado. Entonces dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma tú a los servidores de tu señor y persíguelo, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y se nos pierda de vista. En pos de Abisai salieron los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y todos los valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Y cuando estaban cerca de la gran piedra que está en Gabaón, Amasa vio ante ellos. Joab estaba vestido con su uniforme militar y encima llevaba un cinturón y una espada sujeta en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó con la mano derecha la barba de Amasa para besarlo. Como Amasa no se cuidó de la espada que Joab tenía en la mano, éste lo hirió con ella en el vientre y derramó sus entrañas por tierra. Cayó muerto sin necesidad de un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai continuaron persiguiendo a Seba, hijo de Bicri. Luego uno de los hombres de Joab se puso de pie junto a Amasa y dijo: Cualquiera que esté a favor de Joab y a favor de David, que siga a Joab. Mientras tanto, Amasa yacía revolcándose en su sangre en medio del camino, y todo el que pasaba se detenía junto a él a verlo. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se detenía, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una manta. Luego que fue apartado del camino, siguieron delante todos los hombres tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Seba había pasado por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maca, y todos los de Barín se congregaron y lo siguieron también. Entonces llegaron y sitiaron en Abel-Bet-Maca y construyeron un terraplén contra la ciudad, el cual se apoyaba sobre la muralla exterior, y toda la gente que estaba con Joab golpeaba el muro para derribarlo. Entonces una mujer sabia dio voces desde la ciudad: Escuchen, escuchen por favor. Díganle a Joab: acércate acá para que yo hable contigo. Cuando él se acercó a ella, la mujer preguntó: ¿Eres tú Joab? Él respondió: Sí, yo soy. Ella le dijo: Escucha las palabras de tu sierva. Él respondió: Yo escucho. Entonces ella volvió a hablar y dijo: Antiguamente se solía decir: el que consulte en Abel, y así se concluía todo asunto. Yo soy una de las pacificadoras y fieles de Israel, y tú procuras arrasar una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué devorarás la heredad del Señor? Joab respondió diciendo: Lejos, lejos esté de mí que yo devore o destruya. No es así el asunto, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Entréguenme solo a él y me iré de la ciudad. La mujer dijo a Joab: He aquí que su cabeza te será arrojada de detrás del muro. La mujer fue a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Este tocó la corneta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su morada, y Joab regresó al rey en Jerusalén. Joab estaba al mando de todo el ejército de Israel. Benanías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y de los peleteos.
Adoniram estaba a cargo del tributo laboral. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era el escriba. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. También Ira el Jaireo era sacerdote de David. Segunda de Samuel, capítulo 21. Aconteció en los días de David que hubo hambre durante 3 años consecutivos. David buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo: es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. David preguntó a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes y con qué haré compensación para que bendigan la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos pleito sobre plata ni oro con Saúl ni con su casa, tampoco queremos que muera nadie en Israel. Él les dijo: haré por ustedes lo que digan. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que nos den 7 hombres de sus descendientes para que los ahorquemos delante del Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. El rey dijo: se los daré. El rey perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl, pero tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Ayías, que ella había dado a luz a Saúl, a saber, Armoni y Mefiboset. También tomó a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a luz a Adriel, hijo de Barzillai el Mejolatita. Los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, y murieron los 7 juntos. Ellos fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo de la siega de la cebada. Y Rispa, hija de Ayías, tomó una manta de cilicio y se la tendió sobre una roca, desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ningún ave del cielo se reposara sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Informaron a David de lo que hacía Rispa, hija de Ayas, concubina de Saúl. Y David fue y tomó los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, de los señores de Jabes en Galaad, quienes los habían tomado secretamente de la plaza de Bet-Serán, donde los filisteos los habían colgado el día que estos derrotaron a Saúl en Gilboa. Hizo traer de allá los restos de Saúl y los restos de su hijo Jonatán, y recogieron los restos de los ahorcados. Luego sepultaron los restos de Saúl y los de su hijo Jonatán en territorio de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Quis, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y después de esto, Dios atendió las súplicas con respecto a la tierra. Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos, y David quedó extenuado. Entonces Isbi Benob, uno de los descendientes de Arafa, cuya lanza de bronce pesaba 3,5 kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: no saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aconteció después de esto que hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Entonces Sibekai de Usa mató a Asaph, uno de los descendientes de Arafa. Hubo otra batalla contra los filisteos de Gob. Entonces Elhanán, hijo de Jare-Oregim de Belén, mató a Goliat el geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y hubo otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David.
Estos 4 eran descendientes de Arafa en Gad, y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Segunda de Samuel, capítulo 22. David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Él dijo: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi peña, en Él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación, mi baluarte, mi refugio y mi salvador. Tú me salvas de la violencia. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Ciertamente me rodearon las olas de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló. Se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor, y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió una densa oscuridad. Había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones de fuego. El Señor tronó desde los cielos, el Altísimo dio su voz, envió flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz, se hicieron visibles los lechos del mar, y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Porque delante de mí han estado todos sus juicios, y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso, e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio, y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde, pero tus ojos humillan a los altivos. Ciertamente tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian, porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado, y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los destruí, no volví sino hasta acabarlos. Los consumí, los golpeé y no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Me ceñiste de poder para la batalla, doblegaste a mis enemigos debajo de mí, hiciste que mis enemigos me dieran la espalda y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo de la tierra, los deshice como lodo de la calle y los aplasté. Tú me libraste de las contiendas de mi pueblo y me guardaste como jefe de las naciones. Aún los pueblos que yo no conocía me sirvieron, los hijos de los extranjeros me adulaban, apenas oían de mí, me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado Dios, la roca de mi salvación. El Dios que ejecuta mi venganza, somete a los pueblos debajo de mí y me aparta de mis enemigos.
Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre.